Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Historia de la Educación Emocional y Competencias Emocionales. Mi nombre es Borja Ruiz y soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación de la Universidad a Distancia de Madrid. En educación o en psicología, el profesional que somos depende en buena medida de la persona que somos. Esta será una idea central de las conferencias que vais a ver en este curso de verano. Para poder educar en las emociones o tratar las emociones, debemos comenzar por nosotros mismos. En esta primera conferencia os propongo realizar un pequeño recorrido histórico por el ámbito de estudio de las emociones, desde el concepto de inteligencia emocional hasta el más actual, educación emocional. Comenzaremos hablando de los antecedentes de la inteligencia emocional para continuar por hablar de una psicoanalista alemana, de un estudiante de doctorado de Cincinnati o de dos reconocidos profesores universitarios. También hablaremos de un periodista y divulgador californiano que estudió en la India para acabar hablando de un grupo de expertos capitaneados por un mallorquín. ¿Me acompañas? Algunos autores señalan el concepto de inteligencia social del psicólogo estadounidense Thorndike, acuñado en el año 1920 como uno de los precursores del concepto de inteligencia emocional. Este definió entonces la inteligencia social como la capacidad de comprender a los hombres y mujeres, niños y niñas, para actuar sabiamente en las relaciones humanas. También se ha señalado a un grupo de psicólogos estadounidenses, considerados los padres de la psicología humanista, como Gordon Allport, Abraham Maslow, por cierto, el de la famosa pirámide de necesidades, o Carl Rogers, como el grupo de autores que comenzaron a llamar la atención sobre la importancia de las emociones en la psicología humana ya a mediados del siglo XX. Sin embargo, podemos rastrear los antecedentes del concepto de inteligencia emocional en la década de los años 60 del siglo XX, cuando se publica un artículo de una psicoanalista alemana llamada Barbara Leuner, cuya traducción al español sería Inteligencia emocional y emancipación, praxis de la psicología y de la psiquiatría infantil. Mirad qué interesante esto. En este trabajo la autora sugiere que la droga LSD puede ayudar a las madres con una baja inteligencia emocional, una condición que esta autora atribuye a una temprana separación de sus madres. Si el anterior dato puede resultar curioso, atentos a la siguiente historia, que a mí personalmente me parece fascinante. Casi 20 años más tarde, en 1985, un estudiante recién egresado de la Universidad de Artes Alternativas de Cincinnati, en Estados Unidos, llamado Wayne Leon Payne, publica su tesis doctoral en el área de la filosofía, titulada Un estudio de la emoción, desarrollo de la inteligencia emocional, autointegración, relación con el miedo, el dolor y el deseo. En este trabajo el autor desarrolla el viejo problema entre cognición y emoción. Wayne Leon Payne es el primer autor conocido en señalar la supresión que históricamente se ha hecho de las emociones, algo que nos ha llevado, según denuncia, a ser una humanidad ignorante desde el punto de vista emocional. Este autor realiza en su trabajo una fuerte crítica al sistema educativo por no atender a las emociones de los niños, afirmando que debemos traer la educación emocional a nuestra escuela pública. Pensamientos muy originales para la época. La inteligencia emocional nació, por lo tanto, con una vocación educativa. Lo que me parece fascinante de esta historia es pensar que el trabajo de Payne, con sus trascendentales ideas para el tema de la educación emocional, estuviera enterrado en alguna biblioteca durante más de 10 años hasta que fue citado por primera vez. Quizá este trabajo tuvo alguna influencia en el artículo publicado 5 años más tarde por Peter Salovey y John D. Mayer. Pero antes de hablar del modelo de Salovey y Mayer, se debe explicar la influencia que la famosa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner tuvo en el desarrollo del concepto de inteligencia emocional. En su obra publicada en 1983, Gardner propone que existen 7 inteligencias: la musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la intrapersonal y la interpersonal. Fijaos que esta última, la interpersonal, tiene relación con el concepto de inteligencia social que 3/4 del siglo antes había definido Thorndike. Son las dos últimas inteligencias de este primer modelo de Gardner, la intrapersonal y la interpersonal, las que se pueden considerar importantes antecedentes teóricos de la inteligencia emocional junto con el concepto de inteligencia social antes mencionado. Gardner define la inteligencia intrapersonal como la habilidad para reconocer y comprender las emociones, los deseos, las motivaciones y las intenciones propias, mientras que la inteligencia interpersonal se define como la habilidad para reconocer y comprender las emociones, los deseos, las motivaciones y las intenciones de las demás personas. Y así llegamos al año 1990.
En este año, Peter Salovey y John D. Mayer, profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de New Hampshire, respectivamente, publican Emotional Intelligence, un artículo que ayuda a extender el término entre los círculos académicos de la psicología, considerándose el primer trabajo que teoriza sobre la inteligencia emocional en este campo de conocimiento. En este artículo, los autores definen la inteligencia emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás, discriminar entre ellos y utilizar esta información para dirigir los propios sentimientos y acciones. Según estos autores, la inteligencia emocional se refiere al pensador con un corazón. En 1997, estos mismos autores proponen un modelo de inteligencia emocional en el que distinguen 4 habilidades básicas. Cito textualmente: la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. La habilidad para acceder y o generar sentimientos que facilite el pensamiento. La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. Y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. En 1995, el californiano Daniel Goleman publica su famoso libro Inteligencia emocional, una obra que popularizó enormemente el término y que ayudó a extenderlo por todo el mundo. Este libro fue bestseller en muchos países y fue traducido a más de 40 lenguas. Es importante decir que el propio Goleman reconoce que su libro se basa en el trabajo de Salovey y Mayer que antes he mencionado. Algunos datos relevantes sobre la biografía de Goleman son que estudió en la India, donde se relacionó con el gurú espiritual Nim Karoli Baba, y que al volver a Estados Unidos trabajó como profesor visitante en la Universidad de Harvard, donde se hizo bastante popular su curso Psicología de la Conciencia. ¿Es acaso extraño pensar que su estancia en la India pudiese influir en las ideas que luego desarrollaría en su famoso libro? En esta obra, Goleman plantea que la inteligencia emocional consiste en 5 habilidades: conocer las propias emociones, manejar las propias emociones, motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones saludables con los demás. Ahora bien, ¿por qué tuvo tanto éxito el libro de Goleman? El profesor de la Universidad de Barcelona y eminencia internacional en el campo de la educación emocional, Rafael Vizquerra, explica que el libro de Goleman tuvo tal éxito debido a que una obra de un año anterior, llamada The Bell Curve, de Bernstein y Murray, argumentaba que la inteligencia en la población se distribuye conforme a la curva normal, la famosa campana de Gauss, defendiendo que unas pocas personas son o muy inteligentes o muy poco inteligentes, mientras que la mayoría tienen una inteligencia normal. Además, añadieron el factor de la economía, defendiendo que, atención a esto, las personas inteligentes tienden a obtener títulos universitarios, tener trabajos mejor remunerados, pertenecer a las clases altas, casarse con parejas de su nivel y ser más felices, mientras que las personas menos inteligentes tienden a tener títulos de poco o ningún nivel, acceden por lo tanto a trabajos peor remunerados y son menos felices. Como os podéis imaginar, estas afirmaciones causaron un gran revuelo tanto en la comunidad científica como en los medios de comunicación. Es una visión, como veis, tremendamente elitista de la inteligencia. Es como reacción a este enfoque de la inteligencia que cobra sentido el éxito del libro de Goleman, ya que plantea una visión frontal a la anterior, afirmando no solo que existe una inteligencia emocional en contraste con la inteligencia general, sino que la inteligencia emocional puede ser más importante y una idea fundamental, que ésta se puede aprender. Esto querría decir que, independientemente de las condiciones socioeconómicas de partida, todas las personas podemos aprender a ser emocionalmente inteligentes y, por lo tanto, podemos aprender a ser felices. En definitiva, la obra de Goleman supuso un alivio, ya que defendía una postura igualitaria frente a la postura elitista de Bernstein y Murray. Por otro lado, el viejo antagonismo entre cognición y emoción, que suponía lo cognitivo como superior a lo emocional, comenzaba a ser superado gracias a los avances científicos en disciplinas tan reconocidas como la neurociencia. Como la mayoría reconoceréis, tradicionalmente se había asociado lo cognitivo con la razón, con el cerebro, lo académico, lo profesional, el control y una cosa de hombres, vaya. La emoción, en cambio, se había asociado históricamente al corazón, a los sentimientos, a lo familiar, a la pasión, a los instintos, al descontrol y cosas de mujeres. Sin embargo, en los últimos años del siglo XX y por primera vez en la historia, la ciencia comenzaba a reconocer la relevancia que las emociones tienen en la condición humana.
Asimismo, esta revolución emocional supone considerar la necesaria complementariedad entre cognición y emoción, pues, como afirman diversos autores, emoción y cognición son un binomio indisoluble, forman parte de un todo que no se puede disgregar. No obstante, existen otros factores que explican este giro copernicano hacia lo emocional. Entre ellos está el aumento de estudios y publicaciones relacionadas con el tema de la implicación de la neurociencia. Otro factor que propicia la revolución emocional, como se explicará en su ponencia el maestro y experto en educación emocional Pello Aguirrezábal, es que ésta nos brinda los argumentos científicos que necesitamos para defender lo que para tantos y tantas y durante tanto tiempo era tan intuitivo, pero que por desgracia carecíamos aún de las explicaciones científicas que respaldasen nuestras convicciones. Otro factor que explica esta revolución es la aplicación en la inteligencia emocional de la inteligencia emocional a la educación emocional a través de la educación emocional. En relación con lo anterior, también la toma de conciencia por parte de cada vez más educadores de la influencia de las emociones en los procesos educativos. Por ejemplo, la neurociencia nos explica que son las emociones las que tienden a impulsar las acciones, por lo que se da por hecho que las emociones y la motivación están íntimamente ligadas. Ahora, pensad en la importancia que la motivación tiene para el aprendizaje. Si me permitís una metáfora, aprender es como empujar una gran pelota de piedra, siempre supone un esfuerzo. La diferencia está en que si estamos desmotivados empujaremos la piedra hacia arriba, mientras que si estamos motivados la empujaremos hacia abajo. El constructo de educación emocional, al igual que el de inteligencia general, ha producido y sigue produciendo ciertas discrepancias a la hora de ser tratado por distintos autores. Aunque aquí hayamos mencionado a algunos, es importante que tengáis en cuenta que son muchos más los autores y autoras que hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI dedican sus trabajos a analizar este tema. Es importante ahora que vayamos cambiando nuestra atención desde el concepto de inteligencia emocional al de educación emocional, ya que este deriva directamente de aquel. Al hablar de educación emocional no podemos dejar de mencionar la enorme contribución que el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, GROP por sus siglas en catalán, ha hecho a este campo de estudio. Este grupo interuniversitario, compuesto por profesores e investigadores de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida, fue creado en 1997 y dirigido hasta el año 2008 por el mencionado Rafael Vizquerra. Algunos hitos importantes en la historia de la educación emocional en nuestro país son la creación en el año 1999, en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, de una asignatura con el título Educación Emocional. Un año antes, en 1998, se había creado una asignatura de doctorado a partir de la cual se inician diversas tesis doctorales. En el año 2002 se inicia el primer posgrado en Educación Emocional en esa misma universidad. En el año 2003, el GROP propone un modelo de 5 competencias emocionales. Antes de continuar, se debe explicar que el término competencia llega a la educación desde el ámbito laboral, en tanto que nace de este y se fundamenta en él. La competencia en general se puede definir como la capacidad para llevar a cabo una tarea de manera exitosa. En el tema que nos ocupa, Vizquerra y sus colaboradores definen la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. El propio Vizquerra mantiene la distinción de Gardner entre inteligencia intrapersonal e interpersonal, señalando que existen dos grandes bloques de competencias emocionales. Por un lado, las que permiten identificar y regular las propias emociones, y por el otro, las que nos permiten relacionarnos con los demás de una manera exitosa, relacionadas con la empatía o la correcta interpretación del lenguaje no verbal, entre otras. En base a todas las propuestas teóricas analizadas hasta ese momento y a su propio marco de análisis, Vizquerra y sus colaboradores proponen un modelo de 5 competencias emocionales básicas, que es uno de los más reconocidos y utilizados en el campo de la educación emocional. La conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía personal, la inteligencia interpersonal y las habilidades de vida y bienestar. En primer lugar, la conciencia emocional, que se define como la capacidad de tomar conciencia de mis propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para reconocer el clima emocional de un contexto determinado. Dentro de esta competencia se reconoce la capacidad no solo de tomar conciencia de las propias emociones, sino de saber darle el nombre correcto a cada emoción o a cada grupo de emociones.
ya que también es muy importante saber reconocer cuál es el origen de esa emoción. ¿No os ha pasado alguna vez estar enfadados, por ejemplo, y no saber muy bien por qué? Una persona con una buena conciencia emocional sabe reconocer fácil y rápidamente cuál es el origen de esa emoción y le sabe poner el nombre. Quizá al salir del metro o del autobús alguien nos ha empujado y no nos ha pedido perdón. Como este estímulo se ha producido a la vez junto con muchos otros, mi cerebro lo ha registrado de manera inconsciente y tácita. Pues bien, saber reconocer de dónde viene ese sentimiento de enfado y ponerle el nombre correcto es un primer paso para poder regular esta emoción, que es la segunda competencia del modelo. La regulación emocional se define como la capacidad para manejar las emociones de manera apropiada. Esta supone tomar conciencia de que lo que siento influye en lo que pienso y en cómo actúo. Además, esta competencia se relaciona con la capacidad de expresar mis emociones de una manera que sea coherente con el contexto y con la situación. En un estadio superior de esta competencia encontramos la capacidad para autogenerarme yo mismo emociones agradables. Esto es, si yo sé que, por ejemplo, hacer deporte, andar por el campo o quedar con un amigo en particular me produce emociones agradables, se puede decir que tengo una alta competencia en la regulación de mis emociones en tanto que sé reconocer esto y que además lo pongo en práctica. Algo muy importante es que de manera inversa podemos evitar las emociones que nos resultan desagradables si evitamos las actividades, las situaciones o las personas que nos las provocan. La tercera competencia emocional es la autonomía personal o autogestión, dentro de la cual encontramos la autoestima, la automotivación, la actitud positiva ante la vida, el análisis crítico de las normas sociales o la capacidad de buscar ayuda cuando la necesitamos, entre otras. Hasta aquí las que podríamos denominar competencias intrapersonales, comenzando ahora las interpersonales. La cuarta competencia del modelo es la llamada inteligencia interpersonal o inteligencia social, y se define de manera simple como la capacidad de mantener relaciones positivas con otras personas. Esta competencia implica dominar algunas competencias sociales básicas, como por ejemplo la escucha activa, que a mí personalmente me gusta definir como la capacidad de saber escuchar al otro sin estar pensando en cuándo va a acabar para poder hablar tú. Dentro de esta cuarta competencia también está la capacidad de saber contarle al otro cómo me siento, y una de las que para mí es la joya de la corona para el bienestar personal, la asertividad. La asertividad se puede definir como la capacidad de decirle al otro lo que pienso o cómo me siento, de tal manera que no me lo guarde yo y me reconcoma por dentro, pero también saber decírselo de una manera que no le produzca malestar a la otra persona. De esto también nos hablarán Pello Aguirrezábal y Charo Echeverría en su conferencia. La quinta y última competencia del modelo de Vizquerra se llama habilidades de vida y bienestar, y se define como la capacidad de adaptar mis comportamientos de manera apropiada y responsable a los distintos problemas que se me pueden plantear en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, etc. Lo más interesante de esta competencia es que en un estadio superior implica ineludiblemente hacer mejor la vida de las personas que nos rodean. Para terminar, voy a intentar resumir los principales hitos históricos que se han señalado en esta conferencia. Hemos comenzado explicando los antecedentes del concepto de inteligencia emocional, que los hemos situado en el concepto de inteligencia social acuñado por Thorndike en los años 20 y en la psicología humanista de mediados de siglo de Allport, Maslow y Rogers. En el año 1966, una psicoanalista alemana publica el primer artículo donde se estudia la inteligencia emocional. En 1983, Gardner propone la teoría de las inteligencias múltiples, donde dos de las inteligencias se consideran también antecedentes teóricos del concepto de inteligencia emocional. 20 años más tarde, Wayne Leon Payne presenta su tesis doctoral en la que reivindica el papel de las emociones frente a la cognición, denunciando el tradicional menosprecio que las emociones han sufrido a lo largo de la historia. En el año 1990 se publica el primer artículo en inglés en el que dos profesores universitarios, Peter Salovey y John D. Mayer, teorizan sobre el concepto de inteligencia emocional, ayudando a extender el término entre la comunidad científica de la época. Sin embargo, es el libro de Daniel Goleman, publicado en 1995, el que podemos decir es el punto de inflexión en la historia de este campo de estudio, comenzando a partir de entonces una verdadera revolución emocional, el espíritu de una época. Nos hemos centrado también en la gran aportación que desde la Universidad de Barcelona ha hecho el grupo de investigación en orientación psicopedagógica al desarrollo de la educación emocional, proponiendo en el año 2003 un modelo de 5 competencias emocionales que ha sido utilizado por muchos profesionales en el diseño de sus programas educativos y sus intervenciones. Me gustaría terminar esta conferencia con una frase de un documental titulado Al escuchar al viento.
En el documental, Lola, una mujer enferma de cáncer, dice desde la cama del hospital: no nos podemos dejar nada en el tintero. Hay que decir las cosas, dar las gracias, pedir perdón y decir te quiero. A mi modo de ver, esta frase resume muy buena parte de las competencias emocionales mencionadas y nos puede ayudar a pasar de la teoría a la práctica, ya que, tal y como veréis a lo largo de este curso, la educación emocional empieza por uno mismo. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición en el foro del aula del curso de verano.